Bueno, eh, ya voy a empezar. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Eduardo Canales Garza y soy del grupo 301, la unidad de aprendizajes estándares de calidad en la manufactura de los alimentos, y vamos a hablar del manual de buenas prácticas de higiene y sanidad. Para empezar, tenemos una introducción en la cual se nos habla acerca de que las buenas prácticas y aplicación de las medidas, tanto de higiene como de sanidad, pueden ser de muchísima relevancia, debido a que estas nos ayudan a reducir significativamente el riesgo de intoxicaciones a la población consumidora, aplicado esto para alimentos, para bebidas, aditivos y materias primas, de los cuales vamos a hablar más adelante y se van a mencionar. Dentro del manual se van a incluir lineamientos, los cuales deben ser aplicados en los debidos establecimientos que van a ser dedicados a la obtención, elaboración, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, conservación, almacenamiento, distribución, manipulación, transporte y expendio de alimentos y bebidas, así como de sus materias primas y aditivos. Y pues bueno, aquí quise poner algunas de las normas oficiales mexicanas que están involucrados en este manual de buenas prácticas. La primera es la norma oficial mexicana 093 de 1994 de buenas prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos. La siguiente es la norma oficial mexicana 120, igual del 94, que nos habla de prácticas de higiene y sanidad en el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. Y la última es la norma oficial mexicana 128 del 94, que establece la aplicación de un sistema de análisis y riesgos y control de puntos críticos en la planta industrial procesadora de los productos de la pesca. Bueno, para empezar con el capítulo 1, que nos habla acerca de lo personal, el punto número 1 nos habla acerca de la higiene personal, en donde se nos dice que se deberá utilizar ropa limpia y apropiada al tipo de trabajo que desarrolla, y que es recomendable el uso de delantales plásticos o de tela sobre esta misma, que estén bien ajustados. También se debe hacer un correcto lavado de manos y sanearlas, además de mantener las uñas cortas, limpias y libres de esmaltes. Se debe hacer uso de un cubrebocas y se debe mantener el cabello limpio y protegido por una cofia. El bigote deberá ser corto y limpio y no se deberá tener barba ni cabello facial. Queda estrictamente prohibido el beber, fumar y mascar en áreas establecidas, y evitar el uso de joyas y adornos. No se deberá escupir, ni se deberán llevar chicles ni dulces, así como se deberán cubrir cortadas o heridas, debido a que esto puede causar una contaminación en el establecimiento. El punto número 2 nos habla acerca de la enseñanza de la higiene. Nos dice que todo el personal debe estar entrenado en las buenas prácticas de higiene y sanidad, así como conocer parte del proceso que le toca realizar. También se deberán tomar medidas para que todo el personal siempre reciba instrucciones continuas en materias de higiene y sanidad, esto para evitar una contaminación de los productos o del establecimiento en general. El punto número 3 nos habla acerca de los visitantes y nos dice que a cualquier tipo de visitante se le va a pedir tener el cabello cubierto, así como la barba y el bigote, si es que tienen. Deberán hacer uso de ropa adecuada y no presentar síntomas de enfermedades. No podrán comer, fumar, masticar o escupir en las áreas de producción, y también se deberán usar letreros que adviertan la prohibición de la entrada y tránsito de visitantes sin las batas o la vestimenta apropiada por estas mismas áreas de producción o en otras áreas aledañas. El punto 4 nos habla acerca de las enfermedades contagiosas. Se deberán tomar las medidas necesarias para que no se permita a ninguna persona que se sepa o sospeche que padece una enfermedad susceptible de transmitirse por los productos. Tampoco que tenga heridas, infecciones cutáneas, llagas o cortadas infectadas, diarreas o alguna otra fuente de contaminación en general. El punto 5 nos habla acerca del examen médico. Las personas que entran en contacto con los productos en el curso de su trabajo se deberán someter y acreditar a un examen médico antes de que se les asigne una actividad. Es lo primero que deben hacer. Este se va a indicar por razones clínicas o epidemiológicas y tiene una periodicidad de un año como mínimo para cuidar la salud de todas las personas, de todo el personal y específicamente de los operarios.
Bueno, ya pasando al capítulo 2, nos habla acerca de los edificios, patios, terrenos e instalaciones y vamos a comenzar con las vías de acceso que se tienen. Nos dice que es recomendable que las vías de acceso que rodeen al establecimiento estén pavimentadas con una superficie lisa, que sean de fácil limpieza para evitar una contaminación y que tengan unas rejillas de desagüe para evitarse encharcamientos. Hablando de los patios, se recomienda evitar algunas condiciones como la acumulación de equipo en desuso, la existencia de basura o de desperdicios, la formación de maleza o hierbas. También se deben evitar las áreas que originen polvo o tierra y encharcamientos por drenaje insuficiente y por una inadecuada iluminación. Después pasamos a los edificios. Estos edificios deben tener superficies duras y que no puedan almacenar polvo o residuos. No se deben generar encharcamientos ni lugares para la formación de plagas y se deben tener interiores que faciliten el mantenimiento y la limpieza. Las paredes y pisos deberán ser lisos, impermeables, duros, continuos, no deberán tener bordes y las dimensiones deberán ser proporcionales a los equipos y operaciones que se vayan a realizar. Todo esto debe estar diseñado para que no existan cruzamientos de personal ni de materia prima y mucho menos de productos que estén en proceso. Pasando después a los pisos, entonces nos dice que los pisos deberán ser de materiales que resistan el peso que deben soportar. Esto va a depender del tipo de actividades que se hagan. También deben ser materiales que resistan los cambios de temperatura, deberán resistir también productos químicos o materiales, como les digo, que se usen en el establecimiento para actividades determinadas. No se pueden permitir pisos deteriorados y no debe haber fisuras ni tampoco irregularidades dentro de la superficie. Estos deben ser lisos y no pueden ser resbalosos, no pueden tener grietas o uniones selladas, no deben tener ranuras y tampoco bordes. Pasando finalmente a los pasillos, se nos dice que estos deben tener una amplitud proporcional a la cantidad de personas que los van a usar, así como a las necesidades que se tienen en el establecimiento. Y los pasillos no se deben usar como un tipo de almacenamiento, debido a que esto nos incrementa el riesgo de una plaga. Siguiendo con este mismo capítulo 2, nos hablan ya de las paredes y pues bueno, dicen que las paredes deben ser superficies lisas, continuas, impermeables e impenetrables. No deben tener ángulos ni bordes y esto se hace para que sean accesibles a la limpieza. Además de que tienen que construirse con materiales como ladrillos, tabicón, bloques de concreto y algunos materiales similares. Y para los interiores se pueden utilizar estos mismos tipos de materiales, ahora con una lámina de acero, con tabla roca, cancelería de vidrio y que las superficies sean duras y drenadas. Hablando de los techos, estos deben tener una superficie lisa, continua, impermeable e impenetrable. No deben tener grietas ni aberturas, deben ser lavables y selladas y deben ser también duros, libres de polvo y sin huecos. Estos pueden estar hechos en planos horizontales o planos inclinados y la altura va a depender de las dimensiones del equipo que se utilice en el establecimiento. Aquí se debe impedir la acumulación de polvo y de suciedad. Hablando de las ventanas, se nos marca que los marcos deben ser hechos de un material liso que sea impermeable, que sea lavable y que sea impenetrable. De preferencia no deben contar con bordes y los vidrios de las ventanas pueden ser reemplazados por materiales irrompibles o que sean láminas de plástico transparente. Esto para evitar que se rompan y que se causen residuos. Y en el caso de que se lleguen a romper, estos se deben reemplazar inmediatamente. Después pasamos a las puertas. Bueno, en las puertas se nos recomiendan que sean superficies lisas, así como de fácil limpieza. Estas no deben contar con grietas o roturas y deben estar bien ajustadas a su marco. Si estas cuentan con un vidrio o ventanilla en la parte de arriba o en cualquier parte, esta se debe cambiar por un material irrompible de preferencia. Se deben estar bien señaladas y pueden o no tener un cierre automático. De preferencia se dice que sí lo deben de tener. De estas deben ofrecer además rigidez
y deben de tener cerraduras de una buena calidad. La construcción de las puertas debe facilitar la limpieza, así como evitar acumulación de polvo, y debe estar diseñada en base a la necesidad del establecimiento y al tipo de equipo que se utilice. Después nos pasamos al capítulo 3, en donde nos habla acerca de instalaciones sanitarias. El primer punto que vamos a revisar son los inodoros, y pues bueno, nos dice que los sanitarios del establecimiento no deben tener ningún contacto directo con el área de producción. Las puertas deben tener un cierre automático de preferencia, y los inodoros deben contener retretes, papel higiénico, lavamanos, jabón, una jabonera y un secador de manos. Esto puede ser con aire o con toallas de papel, así como deben tener un recipiente para la basura, y los grifos de preferencia no deben tener una acción manual. Después pasamos a los vestidores y las duchas. La empresa, en caso de ser necesario, va a proveer de regaderas a los empleados, así como va a darles un casillero por persona dentro de los vestidores. Esto para evitar poner objetos personales en las áreas de producción, y debido a que estos deben ir dentro de los vestidores. Las instalaciones para lavarse las manos en zonas de producción. Se deberán proveer instalaciones convenientemente situadas para lavarse y secarse las manos, siempre que lo exija la naturaleza de las operaciones o actividades. Así como también deberá haber lugares para desinfección de manos con un jabón y agua, y deben ser preparados convenientemente, además de contar con un sistema de tuberías que estén sifonadas y que lleven las aguas residuales a los drenajes. Las instalaciones de desinfección, pues bueno, dice que deberá haber instalaciones para limpieza y desinfección de los útiles y del equipo de trabajo cuando esto sea requerido, además de que deben ser construidas con materiales resistentes a la corrosión, y bueno, para evitar una contaminación, además de que deben ser de fácil limpieza y deben suministrar agua caliente, fría o un vapor suficiente. Después, en el capítulo 4 nos habla acerca del servicio a planta. El punto número 1 nos habla acerca del abastecimiento de agua. Se nos dice que se debe disponer de agua con una presión adecuada y a una temperatura conveniente, así como también se debe disponer de instalaciones apropiadas para el almacenamiento y la distribución de esta misma, y no debe de ser contaminada. El agua no potable que se utilice debe pasar por una tubería completamente separada y aparte, que se identifique por colores, y no debe tener ninguna conexión transversal ni sifonado con el otro tipo de agua potable. Debe haber también determinaciones de cloro, dureza de agua y análisis microbiológicos cada determinado tiempo. Así, esto lo debe exigir el establecimiento. Hablando del drenaje, nos habla de que acerca de las áreas donde se utilice agua, se recomienda instalar una coladera por cada 37 metros cuadrados de superficie, y se pueden instalar trampas de grasa de ser necesario. Se cuidará que las tuberías de hierro o acero galvanizado sean de un diámetro interior de por lo menos 10 centímetros. Las cañerías de drenaje deben ser de terminación lisa para evitar residuos y malos olores. Después pasamos a la iluminación, en donde nos dice que todo el establecimiento debe tener una iluminación natural o artificial adecuada. Esta iluminación no debe afectar ni alterar los colores, y la intensidad no debe ser menor de 540 lux en todos los puntos de inspección, de 300 lux en las salas de trabajo y de 50 lux en otras áreas. Siguiendo con este capítulo 4 del servicio a planta, nos habla acerca de la ventilación. Esta deberá proveerse adecuadamente para proporcionar un oxígeno suficiente, y se debe evitar el calor excesivo, la condensación de vapor, el polvo, y para eliminar el aire contaminado, y la corriente nunca deberá ir de un área sucia a un área limpia. Los factores de los que depende un sistema de ventilación van a ser el número de personas, las condiciones interiores, así como las condiciones exteriores, el tipo de producto o las operaciones que se están haciendo, y el tipo de actividad realizada. Después pasamos a los recipientes para la basura. Los establecimientos que se dediquen al proceso de productos van a contar con un área exclusiva para el depósito temporal de los desechos. Los contenedores de basura deben estar convenientemente ubicados en el establecimiento, esto para que tengan un fácil acceso, y deben ser tapados e identificados.
especificando de preferencia la naturaleza y el estado físico de los desechos, los métodos de recolección y transporte, la frecuencia de recolección y algunas otras características mínimas de la basura. La basura debe ser removida de la planta al menos diariamente como mínimo y se recomienda separar los desechos inorgánicos de los orgánicos. Después pasamos a los ductos, en donde se nos dice que las tuberías, conductos, rieles, vigas y cables no deben estar libres encima de tanques y áreas de trabajo por donde el proceso esté expuesto. Esto debido a que esto constituye riesgos de condensación y acumulación de polvo que van a contaminar los productos. Y en donde existan deben tener un libre acceso para una fácil limpieza. El capítulo 5 habla acerca del equipamiento. El primer punto que se revisa son el equipo y los utensilios. Nos dice que todos los equipos y utensilios deben ser utilizados solamente para los fines que fueron diseñados. No deben representar un riesgo para la salud y se debe permitir una fácil limpieza y completa. Los equipos y utensilios van a ser constantemente lavados y desinfectados si es necesario. Y si dejaran de utilizarse, estos deben de destruirse o inutilizarse. Después pasamos a los materiales. El equipo y los utensilios deben ser de un material que no transmita sustancias tóxicas. No debe transmitir además olores ni sabores y debe ser inabsorbente y resistente a la corrosión. También debe ser capaz de resistir repetidas operaciones de limpieza y desinfección. Se va a evitar el uso de madera y otros materiales que no puedan limpiarse ni desinfectarse adecuadamente, a menos que se tenga la certeza de que el empleo de estos mismos materiales que ya se mencionaron no vaya a ser una fuente de contaminación. El material más recomendado es el acero inoxidable, especialmente para las superficies que entran en contacto con los alimentos, en el caso de que el establecimiento se dedique a los productos alimenticios. Para el mantenimiento, se nos dice que cuando sea necesario realizar este tipo de tareas, se va a recomendar disponer de un sistema de aislamiento en el área de reparación. El deterioro de las instalaciones y equipos puede ocasionar accidentes, así como contaminaciones físicas como químicas y microbiológicas, e inclusive puede afectar el rendimiento ocasionando pérdidas económicas y de imagen comercial. En el punto 4 nos habla acerca de las recomendaciones específicas para un buen mantenimiento sanitario. Dentro de la soldadura, esta debe ser limpia y lisa y no debe contener ni aglomeraciones ni remolinos que puedan atrapar partículas alimenticias. La soldadura nos menciona que debe ser continua. Para los equipos se recomienda que estos sean fácilmente desarmables para su limpieza. Para las patas de soporte se recomienda que estas tengan una altura suficiente entre lo que soportan y el piso y que en las áreas de proceso las patas no sean huecas de preferencia. En equipos donde se usen collarines, estos deben poder desarmarse fácilmente para que se lleve a cabo una buena limpieza. Y los equipos no deben ser pintados en áreas en donde tengan contacto con el alimento, debido a que después esa pintura con el tiempo se puede llegar a caer y puede infectar o contaminar al producto. Y esta pintura debe ser anticorrosiva e inoxidable. Los equipos interiores deben ser inspeccionados rutinariamente y deben ser de fácil limpieza. Después pasamos al capítulo 6, en donde nos habla acerca de los diferentes procesos. El primer punto que se toca es la materia prima. El establecimiento no deberá aceptar ninguna materia prima que contenga parásitos, microorganismos o sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas, esto por obvias razones, y que no pueden ser reducidas a niveles aceptables por los procedimientos normales de clasificación y preparación o elaboración. Las materias primas que lleguen deberán inspeccionarse y clasificarse antes de llevarlas a la línea de elaboración y en caso de ser necesario se deben efectuar pruebas de laboratorio, esto para evitar un riesgo a la salud. Después pasamos a lo que es el proceso de elaboración. Se deben seguir los procedimientos dados en los manuales de operación por la empresa o el establecimiento y las áreas de fabricación o mezclado deben estar limpias y libres de Los productos en tambores deberán estar tapados y las bolsas de aire deben tener un cierre sanitario. Se va a evitar toda la contaminación con todo tipo de materiales extraños que vengan adheridos a los empaques.
y las tolvas de carga deberán limpiarse. Los productos en operación deberán estar identificados y de preferencia no se deben usar frascos de vidrio para las muestras debido a que se puede presentar una rotura, así como se deben efectuar un registro de los controles. Después pasamos a la prevención de la contaminación cruzada, en donde nos habla acerca de las medidas que se deben tomar para que no exista ningún tipo de contaminación en el producto. No puede ser ni por contacto directo ni indirecto con ningún tipo de material que se encuentre en otra etapa del proceso. Las personas que tengan manipulación de las materias no deberán tocar nunca ningún producto terminado hasta que tengan la ropa protectora limpia y adecuada. Si existe algún riesgo de contaminación, debe haber un lavado de manos minuciosos entre los procesos y todo el equipo debe limpiarse y sanitizarse después de que los procesos sean llevados a cabo. Después pasamos al envasado, en donde nos dice que todo el material que se emplee para el envasado debe almacenarse en condiciones de limpieza. El material de envasado deberá conferir una protección apropiada contra la contaminación y no deberá haber sido utilizado para ningún fin previo al envasado, es decir, que tiene que ser prácticamente nuevo, debido a que esto puede dar lugar a una contaminación del producto. El envasado deberá hacerse en condiciones que no permitan la contaminación del producto. Después seguimos con este mismo capítulo 6 de procesos y vamos a pasar a hablar del almacenamiento. Las entradas de las plataformas de carga y descarga deben estar techadas, esto para evitar que entre la lluvia. Los pisos deberán ser de un material adecuado y de fácil limpieza, como ya se había mencionado anteriormente en el capítulo pasado, y deberán ser resistentes para soportar la carga del tráfico diario. Las juntas de las paredes y los pisos deben estar selladas. La iluminación en las áreas generales será suficiente y adecuada para realizar las actividades propias de cada área. Los techos estarán en perfecto estado y deben estar libres de goteras, además de que se recomienda llevar un control de primeras entradas y primeras salidas y evitar cualquier tipo de contaminación en productos. Después pasamos al transporte, en donde nos dice que todos los vehículos deben ser inspeccionados antes de cargar los productos, esto con el fin de asegurarse de que se encuentren en buenas condiciones sanitarias. Los productos alimenticios no deben ser transportados con otros productos que ofrezcan riesgos de contaminación o que generen malos olores. Los productos cuyos envases sean más resistentes a la compresión y que sean más pesados se deben colocar en la parte baja de la carga y los más livianos deben ir en la parte superior y deben ser protegidos por la lluvia. Dentro de la manipulación, todos los procedimientos de esto mismo deberán ser de tal naturaleza que impidan la contaminación de la materia prima o de los productos en general. El almacenamiento de los alimentos frescos y congelados requiere de áreas refrigeradas que estén limpias, como cualquier equipo que tenga contacto directo con los alimentos. Esto para evitar el crecimiento de psicrófilos. Después pasamos a la evaluación de la calidad, en donde se nos habla sobre la conveniencia de que todos los establecimientos tengan un control de calidad sobre sus productos elaborados. Este control puede variar según el producto y las necesidades de la empresa y se va a establecer como premisa que todo producto que resulte contaminado, adulterado o alterado deberá ser estrictamente rechazado si es destinado a un consumo humano. Además, como la recomendación de la aplicación de la guía para la autoverificación de las buenas prácticas de higiene en el establecimiento y del ya revisado manual de aplicación del análisis de riesgos, identificación y control de puntos críticos. El siguiente capítulo nos habla acerca del control de plagas y vamos a comenzar con las consideraciones generales. Nos habla sobre que todas las áreas de la planta deben mantenerse libres de insectos, roedores, pájaros u otros animales. Ahorita, más adelante, vamos a revisar específicamente cada uno de estos. Cada establecimiento debe tener un sistema y un plan para el control de plagas, y las medidas que comprendan el tratamiento con agentes químicos, físicos o biológicos solo deberán aplicarse bajo la supervisión directa del personal que conozca a fondo todos los riesgos para la salud que estos implican. Solo deberán emplearse plaguicidas cuando las demás medidas ya previamente hechas no sean eficaces. Y después de aplicar estos ya mencionados plaguicidas, deberán limpiarse minuciosamente todo el equipo y los utensilios que fueron contaminados.
Después se nos habla acerca de cómo entran las plagas a una planta. Y pues bueno, en las verduras crudas, las plagas pueden entrar en cajas de cartón, madera, arpillas o bolsas. Después, en los empaques, las plagas pueden entrar debido a que estos vienen de los proveedores. Y estos mismos proveedores pueden estar infestados por gorgojos, cochinillas o cucarachas. Dentro y sobre las materias primas pueden haber plagas, debido a que estas vienen de fuentes diferentes de las que no tenemos ningún control. En los contenedores también existe un riesgo debido a que estos se pueden mover por muchísimos lugares y hasta países y pueden contener plagas. Además de que por las mismas puertas y ventanas que estén desprotegidas, también se puede entrar una contaminación o una plaga. Ahora sí, las formas de controlar las plagas. En el caso de los insectos voladores, los electrocutadores de insectos son equipos que requieren un mantenimiento constante, por lo que se deben seguir las instrucciones de los fabricantes y se debe tener cuidado al limpiar la rejilla. La fumigación con insecticidas por aspersión es otra muy buena opción para controlar a los insectos voladores y se recomienda el uso de insecticidas piretroides con base en piretro y piretrinas, que son insecticidas naturales muy seguros y que no tienen ningún efecto residual. El método de control para la mayoría de los insectos rastreros es rociar insecticidas por aspersión con gas anticontaminante en cualquier área donde estos puedan llegar a vivir o que puedan llegar a habitar. Para el control de los roedores se hace una limpieza de las áreas dentro y fuera del establecimiento. Esto de los roedores son más como medidas preventivas y se debe evitar nidos y la proliferación. Se toman, como ya lo dije, medidas para evitar la entrada a las instalaciones, se hacen verificaciones constantes para detectar la presencia y como última medida, ya cuando están dentro del establecimiento, se deben colocar trampas y carnadas. Para los pájaros se evitan las aberturas de paredes y cielos rasos que permitan la entrada o estadía de estos mismos. Se eliminan los indicios de cualquier tipo de nido en cualquier tipo de lugar o área y se pueden utilizar algunos métodos como los silbatos o los sonidos extrasónicos para ahuyentarlos. El capítulo 8 es acerca de la limpieza y comenzamos con los principios generales. Dentro de cualquier establecimiento siempre se va a exigir una limpieza eficaz y regular de los equipos, vehículos, esto con el fin de eliminar residuos de los productos y suciedades que contengan microorganismos que puedan ser una fuente de contaminación para nuestros productos. También, además de la limpieza, puede haber un proceso de desinfección, esto para reducir el número de microorganismos que se queden después de la limpieza, a un nivel tal que estos no puedan contaminar los productos. Se recomienda que estos sean establecidos por un higienista del Departamento de Control de Calidad del establecimiento. El programa de inspección de higiene. Bueno, debe existir un calendario permanente para la limpieza y desinfección, esto con el fin o con el objeto de que estén debidamente limpias todas las áreas, incluyendo las áreas, el equipo y el material que sea más importante. Después pasamos al personal. Esto es muy importante debido a que se deben nombrar a personas las cuales sean permanentes en el establecimiento o en el área y que se encarguen de ejecutar los procedimientos de limpieza y desinfección, y solamente una persona debe supervisar a todo este demás personal, y esta persona, la cual podemos llamar supervisor, debe tener los conocimientos necesarios sobre contaminación y riesgos para la salud que puedan existir dentro del establecimiento. Después pasamos a las precauciones, en donde se nos habla que para impedir la contaminación de los productos, todo el equipo y utensilios se van a limpiar con la frecuencia necesaria y se van a desinfectar siempre que las circunstancias lo exijan. Se van a tomar las precauciones necesarias para impedir que el producto se contamine. Cuando las áreas, el equipo y los utensilios se limpien o desinfecten con agua, detergentes y otros tensoactivos o soluciones de estos mismos. Detergentes y desinfectantes se deben elegir dependiendo el fin y no deberán mezclarse los alcalinos con los ácidos. Y si se trabaja con estos mismos, se deben usar ropa y gafas protectoras debido al peligro que estos implican. Se debe tener un especial cuidado con productos como estos mismos que ya se mencionaron, además de algunos otros,
que puedan ser peligrosos para la salud. Siguiendo con este mismo capítulo de la limpieza, se nos habla acerca de los métodos de limpieza y nos dice que la limpieza se efectúa usando combinada o separadamente métodos físicos y métodos químicos. Además que se nos menciona que el calor es un factor muy adicional importante en el uso de los métodos físicos y químicos y que se deben de tener cuidado en seleccionar las temperaturas. Existen métodos como los manuales, la limpieza in situ, pulverización a baja presión y alto voltaje, y por el contrario, pulverización a alta presión y bajo volumen. Limpieza a base de espuma y máquinas lavadoras. También se pueden utilizar detergentes, los cuales deben tener la capacidad humectante y poder para eliminar la suciedad de las superficies, así como mantener los residuos en suspensión. Existen también algunas técnicas de limpieza en la industria alimentaria, las cuales son el preenjuague con agua tibia a 45 grados centígrados, la aplicación de un agente limpiador a temperatura adecuada para el efecto óptimo, el enjuague con agua caliente y la higienización. Existen también ayudas en los procesos de limpieza, como son algunos materiales que se mencionan como los cepillos, manuales o mecánicos, escobas, aspiradoras, raspadores, estropajos, pistolas de agua a presión alta y baja, pistolas de vapor, limpiadores hidráulicos, aspersores fijos o giratorios. Para la clasificación de detergentes se tienen 4, los cuales son detergentes alcalinos como la sosa cáustica, el sesquisilicato de sodio, el fosfato trisódico, el carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, entre algunos otros. Dentro de los detergentes ácidos se nos mencionan 2, los cuales son el ácido glucónico y el ácido sulfónico. Para los detergentes a base de polifosfatos tenemos el pirofosfato tetrasódico, el tripolifosfato y tetrafosfato de sodio y el hexametafosfato de sodio, además de los agentes abrasivos. Para la eliminación de capas de grasa se puede añadir agua tibia y agitar vigorosamente para formar gotas de grasa. Estas gotas se van a unir rápidamente y van a formar una capa de grasa en la superficie del agua. También se puede preparar una disolución acuosa de fosfato trisódico al 1% y usarse en vez del agua tibia con resultados equivalentes. Para seguir con este capítulo 8 de la limpieza, tenemos la remoción de las partículas de la suciedad. Las partículas de sólidos de los productos y otras partículas que se adhieren a la superficie del equipo se pueden remover mediante los procesos ya sean aislados o en combinación con otros, como lo son la acción humectante, la suspensión, la dispersión, la pectinación, la disolución y el enjuague. Después pasamos a la prevención de depósitos sospechados, en donde se nos dice que estos depósitos son el producto resultante de la reacción de ciertos constituyentes de compuestos comerciales que se usan en el lavado con las sales de calcio presentes en el agua dura. Este depósito es muy difícil de remover solamente con un cepillo, sin embargo se puede eliminar fácilmente con ácido clorhídrico diluido. Y cuando se usan agentes limpiadores que contienen carbonatos, se contribuye a esta formación calcárea que pues, poco a poco con el tiempo se va acumulando. Después, para finalizar con este capítulo, se nos habla acerca del secado después de la limpieza. Es importante secar el equipo lo antes posible después de que este sea lavado, desinfectado, y si es posible dejar que se seque naturalmente al aire. Para el secado se puede utilizar papel o materiales absorbentes, pero estos deben utilizarse solamente una vez, son de un solo uso. Todo el equipo que inevitablemente quede mojado durante un periodo en el que puedan desarrollarse microorganismos que ya representen un riesgo a la salud se deben desinfectar antes de volverse a usar. Y pasamos al último capítulo, el capítulo 9, que nos habla de la desinfección. Las consideraciones generales que se deben tener es que, bueno, aunque la desinfección da lugar a una reducción del número de microorganismos vivos, no mata todas las esporas bacterianas. Los desinfectantes que se utilicen deben seleccionarse en base a los microorganismos que queremos eliminar, el tipo de producto que estamos elaborando y el material de las superficies que entran en contacto con el producto. Las
selección va a depender mucho también del agua disponible y el método de limpieza que nosotros estemos empleando. El uso continuo de ciertos desinfectantes químicos puede dar lugar a que estos mismos microorganismos desarrollen una resistencia a estos desinfectantes, por lo que se recomienda cambiarlos o usar específicamente uno. Para las técnicas de desinfección se nos habla acerca de 3 tipos de técnicas, empezando por la desinfección por calor, aplicando calor húmedo para elevar la temperatura de la superficie a por lo menos 80 grados centígrados. Nos habla también de la desinfección por vapor, en donde la temperatura de la superficie deberá elevarse a un punto de desinfección durante un tiempo determinado. El calentamiento de las superficies durante la aplicación de vapor de alta temperatura favorece el secado posterior. Eso sería una ventaja. La desinfección con sustancias químicas. Existen algunos factores que pueden afectar una desinfección con este tipo de sustancias. Algunos ejemplos de los factores son la inactivación debido a la suciedad, la temperatura de la solución, el tiempo la concentración de las sustancias y la estabilidad. También es necesario tomar algunas precauciones debido a que esta desinfección con sustancias químicas puede envenenar a los alimentos y se puede dañar al personal, por lo que se debe tener un especial cuidado con estos productos. Después pasamos a la clasificación de desinfectantes, en donde son 2 grandes clasificaciones, las cuales son agentes químicos y físicos. La primera se compone de cloro y productos a base de cloro, en donde se incluyen los compuestos de hipocloruro, iodoforos, compuestos cuaternarios de amonio, agentes anfoteros tensoactivos, los ácidos y álcalis fuertes, fenol y compuestos relacionados, y agentes gaseosos esterilizantes. Los agentes físicos, por su lado, existen algunos como el calor seco, el calor húmedo, la radiación ultravioleta, radiaciones ionizantes y esterilización por filtrado. Y finalmente, la verificación de la eficacia de los procedimientos. Deberá verificarse la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección mediante la vigilancia microbiológica de las superficies que entren en contacto con los productos. En el muestreo para la verificación microbiológica del equipo y las superficies que entran en contacto con estos mismos, se debe utilizar un agente atenuador o neutralizador para eliminar cualquier residuo de desinfectantes. Y eso sería todo.